El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés que nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia en este martes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Venimos escuchando la historia de los protodiáconos de nuestra Iglesia y específicamente la historia de San Esteban. Ya en el día de ayer la palabra de Dios nos situaba, ¿no?, ante esta realidad que la predicación de Esteban hizo que surgiera en medio de los judíos pues una dificultad y que Esteban fuera llamado a rendir cuentas ante el Sanedrín como consecuencia, ¿no?, después de las argucias, como consecuencia, ¿no?, pues de la dificultad que planteaba para los judíos escuchar las enseñanzas que salían de sus labios, ¿no? Casi que podríamos decir que en la vida de Esteban se da una reproducción de la vida de Cristo, tal como aconteció en la pasión de Cristo, todo lo que originó en algún momento pues la situación de inconformidad por parte de los judíos, las argucias que le llevaron a acusarle injustamente y a llevarle hasta la cruz para ser juzgado y condenado por blasfemo, pues todas estas cosas que, repito, rodean la vida de Cristo, de algún modo se reproducen en la vida de la Iglesia, concretamente en la vida de ¿quién? De Esteban, ¿de acuerdo? Fruto de su misión, fruto de todo lo que él realizó, a través de hechos y palabras, pues lo llevan a comparecer delante del Sanedrín. Entonces, hoy estamos escuchando fundamentalmente pues lo que Esteban, ¿no?, le plantea a aquellos que en algún momento le están juzgando y le están condenando, ¿de acuerdo? Pues son varias cositas, ¿no?, varias cosas las que tenemos que tener presentes durante la celebración de este juicio y el desenlace, que será el desenlace que es, ¿no?, que al final será su muerte, como pasó con ¿quién? Con Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? La primera de ellas, el rasgo y la característica fundamental que explica la actitud de los judíos, ¿no? ¿De acuerdo? La definición, duros de cerviz, ¿de acuerdo? Duros de cerviz. ¿Qué significa? La cerviz es esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes esto endurecido, tú estás así, ¿no? ¿Me explico? Entonces, esa es una forma como la palabra de Dios plantea una actitud, un comportamiento que es la prepotencia, el orgullo, la autosuficiencia, ¿no? Aquello que nos lleva a mantenernos en esta actitud, ¿no? Una actitud, ¿no?, que ya sabéis que el Señor en la palabra de Dios la detesta. ¿Qué es lo que espera el Señor de parte nuestra? El Señor espera a nosotros que dobleguemos la cerviz. Doblegar la cerviz es hacer esto. ¿Y esto es señal de qué? De reconocimiento y de humildad por lo cual no se condena al pueblo de Dios por ser pecador. No sé si me entendéis. No. Cuando Esteban corrige a los judíos, no les está poniendo el dedo en la llaga de su debilidad. Les está haciendo dar cuenta que no la reconocen en sí. Ese es el problema, ¿no? No es el hecho de que sean débiles. Si ellos escucharan la llamada del Señor a la conversión, si abrieran el corazón, porque la otra palabra que utiliza es incircuncisos de corazón, de saber lo que significa la circuncisión. La circuncisión significa, pues, cortar la piel del prepucio, ¿no?, del pene de los hombres, ¿de acuerdo? Aunque esto sea un poco bueno, entendemos que lo que quiere decir es que se deja al descubierto, ¿de acuerdo?
La circuncisión deja al descubierto algo que en la imagen que utiliza de cara al corazón es que el corazón está como encerrado, no está abierto, ¿no? La palabra incircunciso de corazón es que de alguna manera ellos se han cerrado y no han acogido desde la fe, ¿no?, lo que el Señor les ha enviado como respuesta fundamental al hecho mismo de la búsqueda fundamental del corazón del hombre de salvación. ¿De acuerdo? Entonces, al final, esa actitud y ese comportamiento ha llevado no solamente a los judíos de su tiempo, sino a lo largo de la historia de la salvación, a cerrarse a la escucha de la palabra de Dios y normalmente a, como vamos a decirlo, a pugnar contra ello, ¿no?, a resistirse frente a ello, lo cual siempre ha generado, sobre todo en el ámbito del profetismo, los profetas de Israel que vinieron de alguna manera a hacer resonar la voz del Señor en medio de su pueblo. Muchos de los profetas, casi todos ellos, fueron de algún modo perseguidos y ajusticiados por parte del pueblo. ¿De acuerdo? Algo que el Señor ya había dicho, algo que el Señor ya había de algún modo, ¿no?, ya había asumido en su propia historia y que de algún modo pues Esteban está viviendo en carne propia, ¿no? Que la cerrazón y el endurecimiento lo que les hizo fue rechazar la verdad y quedar de alguna manera condicionados por haber preferido la oscuridad y las tinieblas antes que la luz, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es un poco lo que Esteban les hace ver y es algo que de algún modo ellos no están dispuestos a aceptar. ¿De acuerdo? Cuando va rechinando su corazón, no, uno puede decir: Esteban, quédate calladito, que donde digas alguna otra cosa más, la tenemos clara, ¿no? Y no se le ocurre otra cosa a Esteban. Bueno, no, es que es una experiencia en sí misma. Cuando Esteban ya sabe que es inevitable, ¿no? Si es inevitable lo que va a acontecer, de repente tiene una visión y ve el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre, ¿no? Una visión del trono de Dios, ¿no? Lo quiere decir que de alguna manera contempla algo que ya hemos escuchado nosotros en el relato de la Pasión. ¿De acuerdo? Cuando Jesús es condenado, el sumo sacerdote le pregunta: ¿pero tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? ¿No? Que es la pregunta definitiva, ¿no?, del juicio, ¿no? Cuando él tiene que responder ante esa pregunta y la respuesta de Jesús: sí, tú lo has dicho y veréis el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Que cuando lo escuchó el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ya habéis escuchado, no tenéis necesidad de ninguna otra cosa, ¿no? Y se le juzga en ese momento, se le condena a muerte por blasfemia a Cristo en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ocurre a Esteban decir lo mismo? ¿No? No sé si me entendéis, ¿no? Pero ya sabéis que en esta circunstancia no estamos viéndolo desde el ámbito de la lógica, sino lo estamos viendo desde el ámbito de la gracia, ¿no? Que fue lo que quiso mostrar el Señor, que así como Cristo en algún momento, ¿no?, entregó su vida por nosotros, ¿no?, asumiendo esta realidad, acogiéndola como parte del cumplimiento de la voluntad de Dios, pues Esteban también, ¿no? Esteban sabe perfectamente que eso que él expresa lo condena a muerte, ¿eh? ¿Me explico? Pero él acepta, ¿no?, acepta ser partícipe, ¿no?, de algún modo de la gloria de Dios, sabiendo que de alguna manera en este mundo pues va a vivir pues el ajusticiamiento, consecuencia de su fidelidad a la verdad. ¿De acuerdo? Ya sabéis que ahí en un grito estentorio, o sea, que se todo, ¡ah!, ¿no? Ya sabes que cuando se te sale ese grito estentorio estás mal, ¿eh? Que lo sepas, ¿no? No sabes que cuando a veces perdemos los nervios y ¡ah!, eso es fruto, ¿verdad? Fruto de que ahí estás tú movido por lo más bajo que hay en tu corazón. Nos damos cuenta de eso porque evidentemente le pasa al hombre esa situación, ese grito estentorio que al final lleva a que saquen a Esteban y lo apedrean, ¿no? Ya sabes que hay una puerta en Jerusalén, se llama la Puerta de San Esteban. Fue conducido, ¿no?, fue sacado de la ciudad, de la explanada del templo, y allí, ¿no?, pues lo ajusticiaron, ¿de acuerdo? Le tiraron piedras, ¿no? Fue lapidado, ¿no?, como consecuencia de su blasfemia, ¿de acuerdo? Pues hay dos cosas que aparecen aquí, ¿no?, dentro de la consideración del martirio de Esteban, que ya sabéis pues que pues normalmente la lapidación es algo pues evidentemente muy doloroso, ¿no?, o sea, no sé cómo decirlo, está recargado de una, no sé si me entendéis, ¿no? Es algo que ¿cómo? Está cargado de mucha agresividad.
Sí, está dotado como de mucha tirria en sí, ¿no? Mientras iba siendo lapidado y mientras le iban cayendo las piedras que le iban destrozando vivo, evidentemente, ¿no? Saca dos cosas, ¿no? La primera de ellas es lo mismo que hizo el Señor, es un acto de confianza entre el Señor lo dijo el Señor lo dijo el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y San Esteban lo repite más o menos de la misma manera, ¿no? ¿No? A ti entrego mi espíritu, Señor. O sea, me entrego a ti, me ofrezco a ti, ¿de acuerdo? Y lo otro, aunque no aparece, ¿no?, dentro de la consideración del final de la vida de Cristo, sí está dentro de alguna manera de sus palabras cuando llega a decir el Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, porque Esteban también pide perdón por sus verdugos. Entonces se reproduce la vida de Cristo de una manera, y ya sabéis que cada vez que se reproduce la vida de Cristo en nosotros, vamos bien. Y cualquiera dirá, ostras, padre, es que no es fácil. No es fácil que en medio de esas exigencias yo tenga una disposición de confianza y abandono pleno en la voluntad del Padre, y que yo de algún modo lo que me condiciona, lo que me hace sufrir, lo que me hiere, lo convierta en una ofrenda, en un acto de amor puro, ¿no?, en el ofrecimiento al Padre. Ay, mira, Padre, esto es complicadísimo, pero es la clave fundamental para poder entender cómo tenemos que aprender a gestionar las situaciones difíciles y complicadas de la vida. Si tú no entiendes esto, si esta realidad no aprendes a integrarla, ¿no?, en virtud de la gracia, hay que pedirlo, evidentemente, pero si no aprendes a integrarla en tu vida, cada vez que tengas que pasar por ese tipo de situaciones, vas a despotricar estentóreamente. No sé si me entendéis. Entonces lo que va a salir de nosotros es la resistencia de por qué a mí me tiene que pasar esto y por qué esta desgracia. ¿Me explico? Entraríamos en una dinámica, ¿no? ¿De acuerdo? Totalmente autodestructiva en sí misma, ¿no? Si fuera por ser reivindicativos, ¿no?, como nos sale por naturaleza. Cualquiera de nosotros sometido a ese escarnio, un escarnio injusto, ¿qué creéis que saldría de nosotros? ¿No saldría rabia? ¿No saldría venganza? ¿No saldría? Pues saldría del corazón humano, es lo que ya todos conocemos. Por eso ver la grandeza de la obra de Dios en el corazón del hombre, cuando somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos ante una situación que de algún modo lleva a que podamos identificarnos más plenamente con Cristo. ¿Me entendéis esto? Hay que pedir esta gracia. Hay que pedir esta gracia. Confianza y abandono, ¿me explico? Y ofrecimiento y oblación, que se traduce aquí en perdón a los enemigos. Eso es grandeza, grandeza de corazón. Eso es lo que diríamos nosotros, es responder ante la injusticia con amor. Es saber que aunque de alguna manera, ¿no?, el hombre saque lo peor de sí mismo, podemos nosotros ante esa provocación sacar lo mejor del corazón. ¿Y dónde resplandece eso? En Cristo. Así que no olvidéis la pasión de Cristo, porque es la clave fundamental para entender lo que muchas veces nosotros no podemos entender, lo que nos genera grandes limitaciones a nivel de gestión interior de los problemas y las dificultades de la vida. Creo que me entendéis lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Y además porque la palabra de Dios... ¿Quién escribe los Hechos de los Apóstoles? Lo escribe San Lucas Evangelista, que es discípulo ¿de quién? Es discípulo de Pablo en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, es parte de la iglesia paleocristiana en sí, ¿de acuerdo? Pero en realidad Lucas tiene una buena relación con Pablo. Y es curioso que, teniendo en cuenta esta realidad, utilice Lucas la referencia a Saulo, ¿no? Porque no creáis que... Bueno, Saulo era ahí un joven, ¿de acuerdo? Un joven que lo que la palabra de Dios plantea es que Lucas, ¿no?, de algún modo, que Lucas está diciendo en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que Saulo está confirmando la ejecución. ¿De acuerdo? Saulo en aquel momento era un judío piadoso, perteneciente a una de las escuelas farisaicas más importantes de Jerusalén, la escuela de Gamaliel, y pues me imagino que ante esa realidad él diría a este que ha blasfemado, pues que evidentemente le condenen. Pero bueno, como Saulo habrían un montón de gente que estaría ahí confirmando de algún modo la ejecución. ¿Por qué es importante señalar específicamente la presencia de Saulo?
porque tenemos la conciencia de que así como la muerte de Cristo trajo consigo una enorme fecundidad y gracia, pues la muerte de alguna manera de Esteban también no se va a quedar en saco roto. ¿Me explico? No sé si me entendéis. El ofrecimiento de Esteban de algún modo tiene una repercusión, tiene una fecundidad. Es como si de algún modo lo que se dice normalmente, es una frase de Tertuliano, es un padre de la Iglesia, ¿de acuerdo? Que llega a decir que la sangre de los cristianos es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Como si la sangre de los mártires fecundara, ¿no?, de algún modo el campo del mundo y surgieran de alguna manera como fruto, ¿no?, de ese ofrecimiento, pues digamos que surgiera la conversión, ¿no?, por parte, ¿no?, de la gracia que Dios obra por el ofrecimiento, ¿no?, de sus hijos, ¿no? Lo dijo la Virgen en Fátima en algún momento, ¿no?, que nos aproximamos a la celebración de la Virgen de Fátima. Hay muchas almas que van al infierno porque no hay nadie quien ore y se sacrifique por ellas. Se lo dijo a los niños, ¿no?, a los pastorcitos de Fátima el 19 de agosto de 1917, la Virgen de Fátima. Esas palabras concretas. Hay una enorme fecundidad que está de algún modo ligada al ofrecimiento, ¿no?, de la propia vida por los méritos de Cristo, evidentemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy el sacrificio de Esteban y la sangre que derrama Esteban en la lapidación van a ser fermento ¿de qué? De vida cristiana. ¿Y en quién específicamente? En Saulo. Y ya luego veremos cómo la historia, ¿no?, va a cambiar y ese joven que estaba confirmando la ejecución de Esteban luego, ¿no?, se va a abrir, ¿no?, al mensaje del Evangelio. Y eso es algo que también debe llevarnos a tener como una motivación en sí. ¿Me explico? De que todo cuanto ofrecemos tiene su fecundidad. Creédmelo de corazón. Creédmelo de corazón. Ofrecido en Cristo, evidentemente. Nosotros no salvamos por nosotros mismos ni a una cucaracha. ¿De acuerdo? Pero en Cristo, ofreciéndonos con Él y por los méritos de Cristo, nuestros sufrimientos unidos a los suyos alcanzan de algún modo esa fecundidad en la vida de la Iglesia. Y eso tenemos que asumirlo con grandeza de corazón, para que no perdamos la oportunidad y para que no nos convirtamos en víctimas, que se estén mirando continuamente el ombligo con conmiseración, que eso de algún modo no nos lleva nunca a ningún puerto. Eso es totalmente nocivo y tóxico para nuestro corazón. ¿De acuerdo? Todo lo que de algún modo tengas que sufrir, súfrelo por amor. Abraza al Señor, ¿no?, en la cruz, ofrécete con Él y con Él encontraremos de algún modo la recompensa en virtud de lo que el Señor acoge complacido como fruto de la oblación, ¿no?, de la oración, de las súplicas y de los sacrificios del pueblo de Dios en favor de quienes tienen necesidad de encontrarse con el amor de Dios. Así que no perdamos oportunidades, porque tenemos un montón de oportunidades en la vida para ofrecernos con Cristo, ¿no? Que sigamos el ejemplo de San Esteban, ¿vale? Protomártir, de protos primero, el primero que derramó la sangre por amor a Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. En el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy se introduce este discurso tan maravilloso realizado por nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaún. Se le conoce como el discurso del pan de vida. Nunca mejor dicho en este tiempo de Pascua y sobre todo porque empezamos a tener las comuniones en casi todas nuestras iglesias, ¿no? Todos nuestros niños, normalmente la gran mayoría de nuestros niños va a recibir la comunión durante estos días de Pascua, ¿no?, durante este mes de mayo. No sé si junio alguno pillará, pero bueno, seguro que sí. Pero me entendéis, ¿no? Entonces, dentro de este marco de referencia aparece aquí este discurso, el discurso del pan de vida. ¿De acuerdo? Muy importante porque es un discurso, ¿no?, más allá de las palabras consagratorias de Cristo, ¿no?, en el momento de la última cena, cuando dijo esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía, lo que más le da consistencia teológica, lo que más nos ayuda a comprender el alcance de las palabras de Cristo en la última cena es este discurso de Juan 6. ¿De acuerdo? Capítulo 6 del Evangelio de San Juan viene precedido por la multiplicación de los panes y los peces, ¿de acuerdo? Entonces viene de alguna manera, ¿no?, pues justo después de la multiplicación de los panes y los peces, pues este acontecimiento, ¿vale? Pues muy bien. ¿Cómo empieza esta realidad? Empieza por la interpelación del pueblo de Dios que le pide al Señor un signo, haciendo referencia, evidentemente, a un signo que acompaña la constitución de la antigua alianza en tiempos de Moisés. ¿De acuerdo? Cómo de alguna manera, ¿no?,
¿Cómo se hizo fehaciente que Dios estaba con Moisés? A través de signos muy concretos. Muchos de ellos, nosotros somos testigos de esos acontecimientos, las 10 plagas de Egipto, específicamente la última, la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Pues un signo de la presencia de Dios extraordinario, pues el hecho de que ya pasando el desierto, cuando el pueblo murmuró, ¿no? Pues el Señor hizo sacar, ¿no? Agua de la roca, ¿recordáis? ¿No? Y sobre todo por el maná, ¿no? El pan que ha caído del cielo, ¿no? La maná, ¿sabéis qué significa la palabra maná? ¿Qué es eso? ¿Y significa eso? ¿Qué es eso? O sea, la palabra manjú en hebreo es ¿qué es eso? No sabían qué es esto, no sabían qué era. Por eso, como no sabían, era una especie de harina que quedaba con el rocío de la mañana, que era lo que recogían los judíos para no morir de hambre en el desierto. ¿De acuerdo? Es una imagen tremenda, ¿no? O sea, nos mostró Dios nos dio el pan del cielo para que nuestros padres no murieran en el desierto. Si ese signo hizo el Señor, pudiera haber nombrado muchísimos más, pero nombran ese signo específicamente. ¿Cómo vamos a creer en ti? Porque Moisés le dio al pueblo, ¿no? Bueno, Moisés no, pero intercedió para que recibiera el pan del cielo. ¿Tú qué signo nos traes? ¿Se explico? También, ¿no? Interpelan de algún modo, ¿no? Pues al Señor, y el Señor utiliza el signo en sí que le piden, haciendo alusión de algún modo al signo que acompaña la constitución de la nueva alianza en sí. No es Moisés quien nos dio el pan del cielo, ¿no? Es Dios quien nos da el verdadero pan del cielo, ¿de acuerdo? Es Dios quien nos da el verdadero pan del cielo. Un pan que quien lo coma, nunca más nadie tendrá hambre. Nunca más nadie tendrá hambre. No está mal. Que ante una de las exigencias más grandes, ¿no?, que tenemos nosotros dentro del ámbito de la supervivencia, volvemos a lo mismo. La supervivencia del pueblo en el desierto fue gracias al maná. Ahora, que nosotros podamos sobrevivir en el desierto de nuestra vida depende fundamentalmente de un alimento que nos alimenta y nos fortifica y que de alguna manera nos da vida en sí, y no cualquier vida, vida permanente. ¿Entendéis por qué la respuesta inmediata es? ¿Cómo es, Benito? Danos siempre de este pan, ¿no? Danos siempre de este pan. Es la cuestión. Queremos de algún modo, si lo vemos desde esa perspectiva, queremos alimentarnos de este pan. Es lo que queremos. Danos siempre de este pan. ¿Y cuál es ese pan? Pues ya empieza el Señor a profundizar en el sentido, ¿no?, de estas palabras para decir, yo soy el pan de la vida. Quien de algún modo, ¿no?, pues quien de algún modo come de este pan, nunca más tendrá hambre. Quien tiene fe y confianza en mí, nunca más tendrá sed. ¿De acuerdo? Todavía aquí queda, ¿no? Seguiremos leyendo este discurso a lo largo de todos estos días porque irá alcanzando mucha mayor profundidad teológica y de comprensión, pero lo que tenemos que de algún modo admitir al principio es que Él mismo se hace a sí mismo el pan de la vida. ¿De acuerdo? Yo soy el pan de vida, quien come de este pan vivirá para siempre. No morirá, vivirá para siempre. ¿De acuerdo? Así que os aconsejo que, teniendo en cuenta lo primero y lo segundo, lo que hemos leído en la lectura, la que hemos escuchado, que alguno puede plantear que difícil es llegar a tener esa convicción, eso que estaba en el corazón de Esteban, ¿no? Era porque estaba alimentado, vamos a decir, estaba fortalecido. Nosotros mismos, que a lo mejor experimentamos debilidad en medio de las exigencias del desierto, entonces ya sabéis a quién tenéis que acercaros para alcanzar esa fortaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Y todavía, de algún modo, muchos de nosotros no atinamos a que en los momentos donde se hace más difícil, donde se hace más exigente, ¿no?, digamos, lo que tenemos que sobrellevar, cómo tenemos que ofrecernos, pues lo que tendríamos que hacer es acercarnos mucho más al Señor, porque ahí es donde está la fuerza necesaria para ello. ¿De acuerdo? De lo contrario, sucumbiremos en el desierto. Y podemos tener la sensación de morir, ¿no?, de no tener vida, ¿no?, porque no nos estamos alimentando. Y no estamos hablando de la barriga, estamos hablando del corazón en sí, ¿no? Así que hay que pedirle al Señor esto para que nos ayude a
a fortalecerlos y a integrar de manera apropiada, ¿no?, este mensaje que el Señor nos transmite y de esa manera ir desarrollando una piedad y un amor eucarístico enorme, enorme, para saber dónde está la fuente que puede ayudarnos a fortalecer el corazón. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, a más lucha, más Eucaristía. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. Y normalmente cuando estamos en lucha hacemos lo contrario. Nos enredamos en nosotros mismos, le damos 30.000 vueltas a la cabeza y normalmente perdemos la intensidad de nuestra vida interior. Cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, nos ensimismamos, empezamos a girar en torno a nosotros mismos. Perdemos la referencia a Cristo y por tanto nos debilitamos. Y ahí no hay forma de que le encuentres sentido a las cosas que estás viviendo. Si quieres, como dijo Esteban, entregarle tu espíritu al Señor, si quieres de algún modo experimentar la gracia del ofrecimiento y del don de sí, que adquiere una dimensión a través de esa oblación de fecundidad, si quieres que todo esto al final reproduzca en ti sentimientos de amor puro, hay que alimentarse. Hay que alimentarse, hay que fortalecer el corazón con la presencia del Señor en nuestra vida. Ya sabemos que hay un momento en el que el Señor se pondrá muy serio y dirá: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, ¿no? Entonces no lo decía en sentido figurado, ¿no? Lo decía con total propiedad. El Señor quiere hacernos partícipes del misterio de su cuerpo y de su sangre. Entonces, ¡wow! Madre mía. Madre mía, pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Hay que pedirle al Señor esta fe y esta confianza en la fuerza que entraña, ¿no?, el alimento eucarístico en nuestra vida. Así que mucho ánimo. Continuamos la celebración de esta Santa Misa encomendándonos a Santo Domingo Sabio, este jovencito, ¿no?, de la orden de... Bueno, él fue alumno, ¿no?, de los salesianos en tiempos de San Juan Bosco, ¿no? San Juan Bosco fue una persona, hay una película, por si acaso, donde normalmente pues aparece todo lo que es la obra de San Juan Bosco, ¿de acuerdo? Con los niños que estaban pues en la calle y tal, los quiso rescatar, ofreciéndoles la posibilidad, ¿no?, de a través de, no solamente de la formación y la educación, ¿no?, de la enseñanza básica, sino también en oficios, ¿no?, para que pudieran desenvolverse luego y no se dedicaran y no se perdieran en las calles y se dedicaran, pues evidentemente, pues a lo que se dedicaban en aquel momento, a robar, a perderse, ¿no?, en este mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Una obra muy interesante. Dentro de esos niños está este Santo Domingo Sabio, que siempre mostró grandes, ¿no?, cualidades desde muy pequeño. Parece que el Señor lo tenía ya, ¿no?, como muy, muy preparado, ¿no? Y desde muy pequeñito fue una persona virtuosa que siempre estuvo dispuesto en algún momento, ¿no?, pues a acrecentar, ¿no?, la vida de Dios en su corazón, tanto así que cuando recibió al Señor, ¿no?, por primera vez le hizo esa promesa al Señor cuando recibió en la comunión: Señor, morir antes que pecar. Qué bonito para un niño, y que se haya mantenido, pues. Y quiero terminar con una anécdota de San Juan Bosco, ¿no?, acerca de Santo Domingo Sabio, que es sobre todo para aquellos que se preocupan por los signos de los tiempos. Ya sabéis que mañana empieza el cónclave y tal, y el apagón, el apocalipsis, en fin, estas cosas, ¿no?, que empiezan ahí a darle 30.000 vueltas en la cabeza. Hay un momento, ¿no? Sobre todo, pues esta gente hay que prepararse, en fin. Y hay un momento en el que le dicen, están con un grupo de alumnos, ¿no?, y hacen esta reflexión a ese grupo de alumnos: ¿qué pasaría si el día del Señor fuera ahora? Si el juicio final fuera ya. Madre mía, pues. Fuera ya, en este momento, ¿no? Padre, nos la soluciona todo. Y si no estuviera el Padre... Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, dice el primero: pues yo me iría corriendo a buscar a un confesor. Y otro llega y dice: pues yo me iría a la capilla a estar con el Señor. Y aparece Santo Domingo Sabio y dice: pues yo seguiría jugando en el patio. Y todos se quedan mirando a Santo Domingo, pero ¿qué dices? ¿No? Y dicen sí.
Porque si cuando venga el Señor y se manifieste en su gloria y juzgue a los vivos y a los muertos, el Señor quiere que estemos en ese momento haciendo su voluntad, lo que me corresponde hacer en este específico momento es jugar en el patio. Que nos encuentre el Señor haciendo su voluntad. Y su voluntad no es perdernos en pensamientos, en teorías conspiranoicas. O sea, su voluntad es amar, que amemos. Y eso es lo que tenemos que hacer durante todos estos días, rezar y pedir al Señor que manifieste su voluntad y que el Espíritu Santo actúe en la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida. Que nos encuentre haciendo la voluntad del Señor cada día. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.